Líderes en asesoría, importación, instalación y entrenamiento de tecnologías médicas de punta. Servimos a profesionales de la neumología, la rehabilitación física y cardiopulmonar y la medicina deportiva. Ofrecemos marcas reconocidas mundialmente. Trabajamos para una creciente comunidad internacional de clientes satisfechos. Somos un equipo en quien usted puede confiar para proteger su inversión. Tenemos siempre disponibles repuestos de accesorios, entrenamiento y asistencia técnica inmediata. Desde el 2015 atendemos a profesionales de la salud en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica desde nuestras oficinas en Panamá, República Dominicana y Ecuador. Somos Sigma Medical Corp. Activo el audio. Sí, doctor, cuando quiera. Ok. Buenas tardes. Estamos hoy en el segundo día de los seminarios web de anestesiología en honor a la doctora Victoria Sartorio. Me permito darle la bienvenida a todos. Mi nombre es Miguel Silva. Soy docente del posgrado de anestesiología del Hospital Central de Maracay. Y para nosotros es un gusto recibirlos una vez más. El día de ayer tuvimos unas excelentes exposiciones y estoy seguro que el día de hoy las tres ponencias van a ser muy relevantes. Queremos dar un agradecimiento a todos los que se han conectado, los que están en sala de espera y por conectarse, por la confianza que nos han prestado en aceptar la invitación para asistir a este seminario. También queremos aprovechar de agradecerle al Grupo Yoma, distribuidor de equipos Philips en Venezuela, y a Sigma Medical Corporation, que es patrocinante a nivel de Latinoamérica. Quería aprovechar la oportunidad también para agradecerle a la doctora María Teresa Prado, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, quien nos ha apoyado en todo momento durante este seminario, y gracias a su gestión logramos que este seminario, si no es el primer seminario, uno de los primeros que tiene reconocimiento por la Federación Médica Venezolana. Este seminario está aportando a todos los inscritos 9 horas crédito, y gracias al doctor secretario de la Federación, Rafael Ortega Medina, quien nos facilitó esta gestión. El día de ayer, como les decía, tuvimos 3 excelentes exposiciones y finalizamos con un concurso, un pequeño premio que quisimos darle a la lealtad de todos nuestros seguidores. El día de hoy, al finalizar la conferencia, igualmente se va a hacer una pequeña rifa de un juego de tubos de Bene, unos tubos reforzados para intubación con Fast Track, que nunca está de más, ¿no? Las exposiciones de hoy son 3 distinguidos expositores. Inicia el doctor Omar Vitales, que va a hablar de la anestesia obstétrica en tiempos de COVID. Posteriormente, la doctora Elizabeth Hirschoff va a hablar de ecografía, dirigida en esta ocasión para anestesiólogos. Y finaliza el seminario el doctor José Santaella con ventilación mecánica en COVID-19, haciendo énfasis en el síndrome de estrés respiratorio agudo. Sin más, voy a hacer la presentación del doctor Omar Vitales. Omar Vitales es médico cirujano de la Universidad de Carabobo,
y obtuvo su título de especialista en anestesiología y reanimación en el posgrado de anestesiología del Hospital Central de Maracay, Hospital Universitario, Universidad de Carabobo. Y actualmente se desempeña como fellow en anestesia obstétrica en la maternidad Concepción Palacio. A continuación, el doctor Omar Vitale con anestesia obstétrica en tiempos de COVID-19. Adelante, Omar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tengo tres cosas que agradecer. Primeramente, a todos los presentes por asistir a esta conferencia en honor a la doctora Sartorio. En segundo, al Grupo Yoma por permitirnos esta plataforma. Y en tercer lugar, al comité organizador que me dio la oportunidad de formar parte y de asistirles con esta presentación. Dado las gracias, tengo que pedir disculpas porque este no es el verdadero título de mi presentación. ¿Y qué sucede? Cuando estaba en el momento de la lluvia de ideas de qué tipo de temas podíamos discutir en esta presentación, yo inicialmente postulé anestesia obstétrica en tiempos de pandemia. Pero luego cuando comienzo a hacer la revisión de cada una de las sociedades latinoamericanas y de la española, cuenta la cantidad de detalles que tenemos que discutir y que no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todos estos detalles. Y lo veía también tarde como para enfocarme nada más en algo puntual como la anestesia o la analgesia o el dolor postoperatorio. Entonces decidí hacer una pequeña modificación, una pequeña reducción y retitulé mi presentación como anestesia obstétrica, 3 recomendaciones en tiempo de pandemia. Ahora, el doctor seguramente pensará que 3 quizás resumí como mucho. Bueno, van a ser 3 recomendaciones por distintos tópicos. Ahora, ¿qué pasa? Iniciamos marzo aquí en Venezuela, comenzaron a escasear las cosas, se veía poca gente, pocos artículos en los supermercados, poca gente en la calle. Hasta las consultas médicas comenzaron a verse poca afluencia. Sin embargo, lo que nunca deja de tener afluencia en nuestro centro es el área obstétrica, porque sabemos que son cirugías que no se pueden derivar para otras semanas, otros meses, sino que hay que darle resolución. Entonces, la afluencia obstétrica siempre estuvo presente. Además de eso, y bien como comentaba el día de ayer el doctor Núñez, en este pico de pandemia que estamos todos, cada día salen publicaciones nuevas, recomendaciones nuevas, estudios que avalan, respaldan o se oponen a estudios pasados. Y todos estamos muy nuevos en esto, no hay estudios randomizados, todos son series de casos, no hay metaanálisis todavía. Entonces, en vista de muy probablemente las recomendaciones que yo les pueda dar el día de hoy, quizás en un futuro no muy lejano, cambien. Ahora, ¿qué tenemos de bueno? Bueno, cuando comenzó la pandemia, en China publican este estudio de 147 mujeres embarazadas. Y en este estudio lo que demuestran era cómo se comportaba el virus en estas pacientes, porque ya había mucho miedo con respecto a cómo se comportó las pacientes obstétricas con otros tipos de virus. Por ejemplo, la influenza H1N1 en el 2015-2016 presentó un alto riesgo de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, se temía mucho con respecto a este virus y esta población tan noble. Y resulta que este estudio de China, en febrero publicado de 147 pacientes, solamente el 8% presentaba enfermedad severa. Y solamente el 1% ameritó cuidados críticos. Entonces son unas noticias excelentes para lo que se temía con respecto a esta población. Luego viene este otro estudio hecho en la ciudad de Nueva York, que fue el epicentro de lo que es la epidemia a nivel de Estados Unidos. Y en este estudio, fíjense que se evaluaron 43 casos de mujeres positivas que tenían prueba PCR positiva. Entre estos 43 casos, se dieron cuenta que nada más el 9.3%, 4 mujeres, presentaban enfermedad severa
y solamente 2 mujeres, que representan menos del 5%, presentaban o necesitaban cuidados críticos. Esto se corresponde mucho a lo que se expresaba en la población no embarazada, la población adulta, con un 80% de enfermedad leve, 15% severa y un 5% crítico. Sin embargo, en junio, el CDC publica este estudio que viene evaluando pacientes en la edad reproductiva desde enero hasta junio. En este estudio constó de 326.000 más pacientes. En esas pacientes, solamente 8.207 eran mujeres que estaban embarazadas, representando el 9% de esa población. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? El comportamiento en la mujer embarazada no fue igual a la población general y las recomendaciones que antes estaban dadas fueron cambiando. De hecho, en el embarazo se asoció una alta de hospitalización y un alto riesgo de necesidad de cuidados intensivos e incluso de ventilación mecánica. Lo único bueno es que no hubo un aumento proporcional de la mortalidad. Aparece este estudio publicado en New England, en donde evalúan a 215 mujeres embarazadas que de ingreso al centro le hacen su prueba PCR, y de esas 215, 4 mujeres estaban sintomáticas. Las 4 mujeres sintomáticas, las PCR de esas 4 mujeres dieron positivo, sí tenían SARS, y las 211 restantes, una se excluyó del estudio, y las 210 restantes, resulta que 29 de ellas eran asintomáticas positivas para SARS-CoV-2. Eso representa una población de 13.7%. Esto ocurre en plena pandemia en Estados Unidos. Si llevamos estos números a una representación en gráfico, tenemos entonces que de cada 8 pacientes obstétricas consultadas en ese momento, cada 8 asintomáticas, una paciente era asintomática positiva. Cuando decimos estos números y pensamos en 8 y 1, inevitablemente nos vamos a recordar en la guardia cuántos pacientes vimos, a cuántos pacientes le dimos anestesia. Le di 16 casos. Quiere decir que al menos 2 pudieran haber sido asintomáticas positivas. Bueno, tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer con respecto a ello. ¿Cómo organicé esta agenda? Vamos a discutir 5 puntos importantes en lo que es la anestesia obstétrica. 5 puntos importantes, 3 recomendaciones de cada uno. Iniciamos con el preoperatorio. ¿Qué es importante recordar en el preoperatorio? Número 1, más que usarlo, es cómo usarlo. Y aunque no estamos hablando de preservativo, también es totalmente válido, sobre todo en este tiempo de aislamiento, pandemia, cuarentena. Ya después de 9 meses veremos cómo será la tasa de natalidad en nuestros hospitales. Pero si el CDC nos muestra hasta cómo ponernos un preservativo, es importantísimo saber cómo colocarse y cómo retirar el material, el equipo de protección personal en nuestros trabajos. Porque la mayoría de los contagios que hay entre los trabajadores de salud es justamente en el momento de retirar estos equipos o el uso inadecuado de estos equipos. Como segundo consejo es cuándo usar. Usar según el riesgo. Tenemos 3 niveles básicos. El primer nivel está dado por un contacto menor o mayor, superior a 2 metros. El segundo nivel es cuando tienes un contacto con el paciente COVID positivo o sospechoso menor a 2 metros, pero sin hacer ningún procedimiento que genere aerosoles, que es lo que vemos aquí subrayado en azul. Y el tercero es aquellos pacientes que vamos a tener contacto estrecho menos de 2 metros y además vamos a realizar procedimientos que generan aerosoles. Entonces,
¿Dónde nos ubicamos en cada uno de los procedimientos que hacemos en la anestesia obstétrica? Evidentemente, una anestesia general nos lleva a un nivel de protección 3 o terciario, pero las guías proponen que una anestesia neuroaxial, como no es un proceso generador de aerosoles, podría darse con un nivel de seguridad 2. Y fíjense que el nivel de seguridad 2 usa una mascarilla quirúrgica. Pero ¿cuál es una de las grandes realidades o uno de los eventos que nos podemos conseguir en nuestro quirófano? La conversión de una técnica conductiva neuroaxial a una anestesia general. Entonces, en vista de ello, es bastante sopesable que usar pacientes con factores de riesgo para una conversión es mejor irse completo con todo el equipo, incluyendo la máscara N95 o alguna superior. Y como tercer consejo, en el preoperatorio es siempre preguntar si la paciente ha recibido algún tromboprofilaxis. Fíjense que estamos asociando el embarazo, que ya es un estado protrombótico, el aislamiento del cual vienen estas pacientes, y además le asociamos una enfermedad que se ha estudiado el factor que tiene o su participación en eventos tromboembólicos. Entonces, la unión de estas tres nos hace pensar que muy probablemente nuestra paciente, si ya tiene diagnóstico positivo, está tratándose. Entonces, para ello debemos recordar cuáles son las recomendaciones internacionales con respecto a la técnica neuroaxial en pacientes que reciben terapia tromboprofilaxis. Este es un documento de 2013 de la Sociedad Brasileña de Anestesiología, en donde ellos respaldan la opinión internacional que la heparina no fraccionada hay que esperar 4 horas para recordar, y la heparina de bajo peso molecular, si es de dosis profiláctica, esperar más de 12 horas, y si es en dosis anticoagulante, esperar más de 24 horas. Esto es algo que tenemos que tener bien fijo en nuestra cabeza en el momento de atender un paciente COVID positivo. Ahora, fueron los 3 consejos con respecto al preoperatorio. En la analgesia del parto, ¿cuáles son las 3 recomendaciones? Primero, altamente indicada brindar analgesia del parto. Altamente porque nos puede prevenir una anestesia general en una paciente que se complique. Alguna distosia de dilatación, de descenso, variabilidad del foco, todo eso que nos pueden pasar corriendo de la sala de parto a quirófano. Entonces, ¿qué es lo que proponen las Latinoamérica? Bueno, en vista de que existen estudios donde se ha demostrado una discreta trombocitopenia en una población de pacientes enfermos con COVID, ellos sugieren la revisión de plaquetas recientes. Las guías europeas, incluso la SAR, habla hasta de 24 horas. Las guías aquí en Latinoamérica nos recomiendan las últimas 6 horas. Paciente COVID positivo o sospechoso, tener plaqueta en las últimas 6 horas. Ha sido muy excepcional los casos que han tenido menos de 100.000 plaquetas. Sin embargo, estos, a las propiedades, a las características ya fisiológicas de la mujer embarazada, hacen que esta recomendación surja de primero en las guías. Entonces, sí dar anestesia, analgesia neuroaxial, y siempre revisar las plaquetas. Como segunda recomendación es vigilar la posibilidad de presentar fiebre intraparto. Fiebre intraparto es un fenómeno que puede ocurrir a una paciente gestante durante el parto, ya sea de origen infeccioso o no infeccioso. Y si bien pudiera estar relacionado con el COVID, con alguna otra enfermedad, una de las primeras causas es anestésica y es justamente la analgesia peridural, una de las grandes causantes de la fiebre intraparto. ¿Cuál es el problema de esto? La fiebre intraparto me va a dar condiciones desfavorables, sobre todo para el niño. Mayor índice de reanimación, mayor índice de depresión respiratoria, muerte súbita. Entonces hay que vigilar muy bien a las pacientes que brindemos analgesia, vigilar muy bien la temperatura y monitorizar muy bien a este neonato. Y como tercer consejo, en cuanto a la analgesia, sopesar muy bien las otras alternativas. En Latinoamérica sugieren la acción o la opción endovenosa a través de opioides de corta acción como el remifentanil o el fentanil.
preferiblemente bombas PCA de autodemanda para minimizar la salida del personal a la habitación de aislamiento. Sin embargo, recordar que estos pacientes, entre la clínica del paciente COVID, va a ser insuficiencia respiratoria, pacientes que quizás pueden saturar cercano de los 95, y la acción que tenemos con estos opioides de acción corta, de causar cierta depresión respiratoria. Entonces, en Europa no lo recomiendan para nada. Al contrario de esto, Europa, su última publicación de mayo del Colegio Americano, el Colegio de Ginecobstetricia, sugiere que sí podrían usar analgesia inhalatoria con óxido nitroso, en vista de que todavía no se ha demostrado que genere altas cargas de aerosoles. Sin embargo, en Latinoamérica está totalmente proscrito, no recomendado el uso de esta técnica alternativa en estos pacientes. Fíjense cómo entonces en Europa, tanto el Colegio Real de Anestesiólogos como de Anestesiólogos Obstétricos y Cuidados Intensivos sugiere que aún no hay evidencia suficiente para no recomendar esta técnica analgésica. De esa manera doy las 3 recomendaciones de analgesia del parto y pasamos entonces a la anestesia. ¿Qué tenemos que recordar con respecto a una anestesia neural? A retomar entonces, habíamos quedado con respecto a las recomendaciones en la anestesia neuroaxial. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones en la anestesia neuroaxial? Para recordar, esta clasificación de Lucas y Genti es la clasificación postulada en el 2000 de cómo se maneja según la severidad de la cesárea. La clasificación a la categoría 1 pertenece a la cesárea de emergencia, la 2 la de urgencia, la 3 es la programada y la 4 es la electiva. Sabemos que la prioridad es la 1 y la 2. Y la 1, por lo general, terminaba siendo una indicación para dar anestesia general y quitar el beneficio de la conductiva. Pero por eso es que se acentúa como primera recomendación siempre intentar dar el beneficio de la conductiva. ¿Cómo nos ahorramos esta anestesia general? De 2 maneras. La primera manera es brindando analgesia a los pacientes. Analgesia del parto, al llegar a la institución, aseguramos ese catéter y en dado caso que se convierta en una categoría 1, sea una cesárea de emergencia, tenemos para administrar las mezclas por ese catéter. Esa clasificación de Lucas y Genti fue un trabajo en conjunto con el doctor Michael Kinsella. El doctor Stephen Michael Kinsella es un anestesiólogo obstétrico que postuló la segunda opción para evitarnos esta anestesia general en la cesárea de emergencia clasificación categoría 1. Entonces, ¿cuál es esa segunda opción? En un estudio en el 2007, Popham y colaboradores demostraron que dar anestesia espinal a la cesárea categoría 1, anestesia espinal, podría demorar hasta 26 minutos. Mientras que la anestesia general nos brinda 16 minutos en promedio y la epidural, ya una vez con catéter la paciente, nos podría dar un tiempo de 19 minutos en promedio. Entonces, lo parecido de estas 2 técnicas es la razón por la cual se predominaba la recomendación de dar o general o continuar con la analgesia. Sin embargo, este tiempo de la espinal es lo que no nos favorece para darle el beneficio de una espinal a una paciente de emergencia. Ese mismo autor, el doctor Stephen Kinsella, postuló en el 2010 este artículo, una espinal de secuencia rápida, sí, así como lo escucharon. No es anestesia general de secuencia rápida, no es inducción de secuencia rápida, es espinal de secuencia rápida para la categoría 1. Este primero fue una serie de casos que él publicó, en donde demostró que en promedio podía demorar 2 minutos dando una técnica limpia y 4 minutos en que la técnica pegue, para que en un promedio de 8 minutos ya se pudiera comenzar la intervención quirúrgica. Y esos 8 minutos eran un tiempo óptimo con respecto al trabajo en el 2007. Después de esa publicación,
tuvo muchas caras, pero también muchos que lo respaldaron, y continuaron los estudios, y resulta que sí se instauró, tanto así, que la misma CEDAR, en su sección de anestesia obstétrica, postula como una herramienta para prevenir la anestesia general en una cesárea de emergencia tipo 1 que no tenga contraindicación de neuroaxial. Eso es importante, que no tenga contraindicación de neuroaxial, que no sea un compromiso hemodinámico, dar la anestesia espinal de secuencia rápida. Entonces, lo segundo, y me hace recordar mucho a la doctora Sartorio, es la recomendación de instaurar un protocolo de bloqueo fallido. ¿Por qué me recuerda a la doctora Sartorio? Porque es uno de los comentarios que siempre me hacía cuando de residente visitaba la coordinación y la jefatura. Que deberíamos tener protocolos para distintas acciones. Pues lo que se pone en común todas las sociedades latinoamericanas es que instalemos nuestro protocolo de bloqueo fallido, para que el bloqueo fallido no sea sinónimo a general, sino que el bloqueo fallido, este es un algoritmo que postula la CEDAR en su sección obstétrica, en donde lo que debemos evitar es lo que está señalado de rojo, que es justamente dar la anestesia general. Claro, si hay contraindicación para la neuroaxial, tenemos que dar la general, lo hacemos, pero intentar siempre evitar la anestesia general. Para eso, hacer un protocolo para bloqueo fallido. Y la tercera recomendación en cuanto a la anestesia neuroaxial es evitar valles hipotensivos. Hay que estar muy pendiente de la hipotensión porque es una condición que va a favorecer las náuseas y los vómitos. Y los vómitos, lo que totalmente estudiado, puede ser un procedimiento generador de aerosoles. Entonces, para evitar este procedimiento, hablan distintas sociedades hasta de usar dosis profilácticas del vasoactivo, fenilefrina, etilefrina, hasta la misma norepinefrina, para evitar estos valles de hipotensión. Ok, por cuarto, vamos a hablar de las generales. Serían las 3 recomendaciones en la anestesia. Primero, recordar fisiológicamente cómo es la mujer embarazada, la reducción de su capacidad reservorizada y vital, y tenemos que prever que esta paciente va a hacer una rápida desaturación. Y si ponemos esto en la mesa, junto con que la paciente también esté sintomática de COVID, maneje niveles de saturación alrededor de los 95, 93, entonces va a hacernos una mayor desaturación. Tenemos que prever mucho eso, y por eso excelente la ponencia del doctor ayer, cuando nos conversaba de lo importante de hacer el sello correcto para desmicronizar completo a la paciente y no permitir ninguna fuga. Ahora, los pacientes COVID positivos no es indicación de cesárea. Ellos pueden, la indicación de qué tipo de parto van a tener, es dependiendo de los criterios obstétricos. Sin embargo, un paciente COVID positivo que presente síntomas severos, principalmente saturación por debajo de 93 en las pacientes obstétricas, lo que también puede ser frecuencia respiratoria mayor a 30, falla de varios órganos, simple uso de vasoactivo o jugado con la desaturación, es un criterio para que ese paciente vaya con anestesia general y se converse con los especialistas de cuidados críticos para ver si ese paciente se va a mantener conectado a ventilación y se pasa directamente para el manejo de él. Esa es la segunda recomendación. Y la tercera recomendación es algo que yo quiero rescatar, que el doctor Miguel Silva siempre nos lo inculcó a nosotros en el posgrado, y es aprender a usar la comunicación de lazo cerrado. La comunicación de lazo cerrado es un término aprovechable en seguridad anestésica, y aquí con este simple ejemplo se los voy a mostrar. El anestesiólogo tuvo una intubación difícil, le dice a su circulante que difícil estuvo pese a los 100 miligramos de succinilcolina. A lo que esta responde: usted no había dicho lidocaína. Entonces, fíjense lo importante que es tener comunicación de lazo cerrado. Y vamos a recordarnos del escenario. Para anestesia general vamos a estar con nuestro EPP puesto. Vamos a tener nuestra escafandra, vamos a tener nuestro gorro, vamos a tener face shield. Todos estos dispositivos van
a entorpecer la comunicación. Así que tenemos que ser bien claros en quirófano y comenzar a usar la comunicación en lazo cerrado. ¿Cómo es el lazo cerrado? Cuando ya comienzan ellos a discutir. Es cuando el anestesiólogo le dice, dije que le colocaras tanto, y ella le responde. ¿Cómo debería ser? Colócale 100 de succinilcolina. Y ella responde, 100 de succinilcolina, doctor. Y él responde, sí, 100 de succinilcolina. Eso es lazo cerrado. La comunicación continua para evitar romper con la seguridad en anestesia. Ok, y por último, para finalizar la ponencia, vamos a abordar el tema del postoperatorio. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones en el postoperatorio? Primera recomendación, planificar dónde y cómo va a ser la recuperación del paciente. ¿Por qué? La recuperación puede ser muy bien en quirófano hasta que el paciente no esté completamente recuperado y de allí pase a su sitio de aislamiento, porque el paciente COVID positivo está aislado. Entonces, si es una conductiva, la SBA hasta nos incita a que esperemos un mínimo de 30 minutos, esperar que ese bloqueo se recupere para luego ser pasada a su habitación de aislamiento. Si en nuestro centro contamos con una unidad de recuperación aparte de la unidad de recuperación del resto de la cirugía, también podríamos hacer uso de esa unidad. Si la paciente tiene criterios de severidad, es una paciente que tenga, que posiblemente pase a otra área, podemos ya ir conversando entonces con los especialistas en cuidado crítico para llevarla a su unidad. Entonces, planificar la recuperación es la primera recomendación. La segunda recomendación, con respecto a la analgesia postoperatoria, las guías de Latinoamérica sugieren o apoyan el uso de la morfina en la neuroaxial, ya sea intratecal o sea perioral. Dicen que sería el método de elección para mantener la analgesia en estos pacientes por su larga duración de la morfina. En dado caso de no ser posible la administración de la morfina neuroaxial, sería el uso entonces de los bloqueos regionales, del liminal y hipogástrico, por ejemplo, para dar analgesia a la cicatriz de la cesárea. Y en un principio de esta pandemia estaban contraindicados los AINES, como se estaba estudiando el efecto del ibuprofeno y otros AINES con respecto al virus. Sin embargo, actualmente no hay suficientes evidencias para recomendar o desaprobar el uso de estos fármacos. Y de tercero, recordar en cuanto al tratamiento de la cefalea postpunción. En cuanto al tratamiento de cefalea postpunción, intentar ser lo más conservador posible. Tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero del tipo conservador. Aún no hay suficientes estudios a favor o en contra del uso del parche hemático, tomando en cuenta la posibilidad de sangre virémica con partículas de virus que vamos a introducir en el espacio perioral. Y con respecto a esta imagen de la derecha, que es lo que ganglio fenopalatino, se considera un procedimiento capaz de liberar aerosol, por lo cual tampoco se encuentra recomendado. El manejo debería intentar ser conservador. Bueno, de esa manera, y siguiendo discutiendo anestesiólogo y enfermera, el lazo cerrado, es muy importante tener en cuenta la comunicación que tenemos que tener nosotros, los anestesiólogos, con nuestro equipo de trabajo, con enfermería, con el equipo obstétrico, unidad materno-fetal, crítico. Y aprovechando como despedida y la comunicación, esta frase de este político ateniense: el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces, nada basta con saber lo que tenemos que hacer si no comenzamos a comunicarnos y a poner en práctica esto. Recuérdense esa estadística del New England: 1 de cada 8 pacientes asintomáticas presentaban COVID positivo. Y bueno, en honor a la doctora Sartorio, ejemplo de amor, constancia y dedicación a la anestesia. Muchísimas gracias. Muy bien, Omar. Sí, perfecto. Muy bien, Omar. Gracias a doctor Mar Vitale.
Le pedimos disculpas por esta interrupción que tuvimos. Evidentemente hubo un saboteador en la presentación. Sin embargo, estoicamente Omar persistió en su charla y nos terminó de dar una información muy precisa, detallada acerca de lo que es la anestesia para la embarazada en tiempos de COVID. Tenemos varias preguntas, Omar. La primera, del doctor Ángel Belido. Buenas tardes. Paciente con SARS-CoV-2 embarazada con preeclampsia. ¿Cuál cree usted sería la mejor anestesia para la paciente en una emergencia? Depende de qué emergencia estamos hablando. Un paciente con preeclampsia que llega con categoría 1. Si la paciente con preeclampsia no tiene contraindicación de una conductiva, de una neuraxial, es una paciente candidata para que desde que llega y sabemos que es SARS-CoV positiva y tenerla en aislamiento, colocarle su catéter de peridural, ya sea para analgesia del parto o por si acaso hay que pasar al quirófano como cesárea de emergencia, pero es una paciente candidata a colocarle su catéter previo. El manejo también de la preeclampsia, si no hay ninguna contraindicación, también podría ser tranquilamente con una conductiva neuraxial tipo espinal. De hecho, las preeclampsias son pacientes que por su fisiopatología tienen una mejor respuesta al fenómeno de simpaticolisis que genera la conductiva espinal. Entonces tampoco hay contraindicación para esta paciente. Depende bien el criterio, cuál es la emergencia de esta preeclampsia. Muy bien. Otra pregunta, la doctora Carmen León. ¿Cuál ha sido la experiencia en la maternidad Concepción Palacio en el manejo de pacientes obstétricas COVID-19? El número de casos, manejo anestésicos y resultados. Ok, con respecto a esa información, hasta el conocimiento solamente hemos metido una sola paciente, SARS-CoV positivo, hace aproximadamente un mes, por no ser centro centinela y desviarse estos casos hacia los centros centinela. Tenemos un área aparte en otro piso, que no son los pisos de quirófano general, en donde ya está habilitado previamente el espacio del quirófano con su identificación y su antesala, en un piso muy distinto, donde manejamos esa paciente. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Alguien que quiere que le explique más específicamente qué significa eso de anestesia espinal de secuencia rápida. Ok. La anestesia espinal de secuencia rápida muy probablemente ya la hemos usado y la conocíamos desde hace mucho tiempo, porque dependiendo de la cultura de ciertos posgrados en el interior del país, existe la costumbre de darle una espinal rápida a un paciente con categoría 1 que se pudiera y no tiene contraindicación de neuraxial. Por ejemplo, una variabilidad del foco o una bradicardia fetal, donde usualmente la indicación es una anestesia general, y esta anestesia general, bueno, tiene todos los efectos que ya conocemos en este paciente cuyo sufrimiento fetal nos dice que ya el feto está aturdido. Entonces hay que darle las mejores opciones. Y muchas veces optábamos por darle una espinal rápida. Esa espinal rápida que nosotros le damos tiene nombre, y fue la que propuso Michael Kinsella, que es espinal de secuencia rápida, donde se ahorran ciertos pasos. Por ejemplo, primero la paciente se coloca en decúbito lateral. Cuando ellos usualmente describen la técnica es en sedestación. Segundo, se coloca mascarilla de oxígeno y se va preoxigenando la paciente. ¿Para qué? Para que en el caso que mi espinal de secuencia rápida no tenga un fallo, pasar directamente a la anestesia general. Tercero, se hace asexia, solamente colocación de guantes, no se viste completo el anestesiólogo, solamente con la colocación de guantes, hasta el lavado quirúrgico se ahorra. La asexia se hace igual, preferiblemente con clorhexidina. La mezcla no es bastante generosa. La dosis que usualmente usamos en nuestros hospitales es de 7.5, 8, 9 o hasta 10 miligramos de bupivacaína. Describen que por lo menos 10 miligramos de bupivacaína para asegurar un buen nivel. Entonces,
Cuarto, la cantidad de bupi generosa. Luego, no esperamos hasta que llegue a T4, T6 para dar inicio a la cesárea. Cuando ya el nivel, la temperatura está por encima de T10, damos inicio a la cesárea. Básicamente esos son los pasos que se ahorra en una espiral de secuencia rápida para acortar los tiempos y darle esa posibilidad al paciente. Probablemente muchos me estarán escuchando y dirán, pero eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, ya tiene nombre desde el 2010 y sí, muchos ya estábamos acostumbrados a hacerlo sin saber que se llamaba así tal cual. Muy bien, Omar, tenemos varias preguntas. Adriana Montero dice, ¿qué dosis de morfina en la espinal se utiliza para analgesia postoperatoria? ¿Y qué opina? Son dos preguntas en una. ¿Qué opina del parche de solución salina en la cefalea postpunción? En cuanto al parche de la solución salina, de verdad la literatura, las recomendaciones que intenté indagar con respecto a este tema, no había suficiente evidencia para recomendar, aconsejar o desaconsejar. En cuanto a parche de solución salina, de verdad, en mi revisión, en ningún momento conseguí con respecto a este uso de cuánto sería lo adecuado. Otra pregunta, el manejo de vía aérea en estos pacientes, pero en el área de recuperación postanestésica. ¿Hay alguna diferencia respecto a lo que sucede en quirófano con el área de recuperación? Bueno, en el área de recuperación anestésica, ahí es donde hablamos con respecto a la comunicación. Un paciente no debería sorprendernos en el área de recuperación anestésica a menos que haga alguna complicación, por ejemplo, un tromboembolismo. No debería sorprendernos un paciente con criterios de intubación en el área de recuperación postanestésica, porque ya es un paciente que tú evaluaste para ingresar a quirófano, que tú conversaste con los obstetras, que tú conversaste con el intensivista, reuniste criterios y ya sabes cuál va a ser el plan de él. Si el paciente está en malas condiciones, paciente que debería salir de quirófano hacia la unidad de cuidados críticos. Algo distinto sería que entonces en la unidad de recuperación o en el mismo quirófano o en la sala de aislamiento hagan, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que es una complicación frecuente ya en la obstétrica, que está aumentada en estos pacientes que son COVID positivos. En cuanto a las revisiones, no hacía ningún comentario adicional para este paciente, más de las que manejo de la vía aérea, con las consideraciones ya puntuales que sabemos de la paciente obstétrica, por ser pacientes que tienen alto riesgo a broncoaspiración. Sin embargo, no había ninguna pauta distinta con respecto al manejo de esta vía aérea en la UCB. Muy bien. Otra pregunta. Ahí tengo una duda. Se ha dicho que bajo ninguna circunstancia se debe hacer parche hemático en pacientes COVID positivos. Si luego de hacer las medidas conservadoras en el tratamiento de esta cefalea aún persiste, ¿qué se debería hacer? Bueno, dos cosas hay que hacer. Primero, evaluar bien que no sea otro tipo de complicación. Por ejemplo, neumoncéfalo. Evaluar muy bien que no sea otro tipo de complicación. Y si no mejora con las medidas farmacológicas y no farmacológicas conservadoras, si las distintas sociedades te dicen que pongas en relación riesgo-beneficio, tener esta paciente con la cefalea y todos los efectos adversos que puede tener el mantenimiento de esta clínica frente al riesgo de la viremia que pueda tener la paciente. Entonces, realmente lo dejan a criterio del clínico en ese momento, en ese caso puntual, si se pudiera dar la colocación del parche. Por ahora, que no hay ninguna contraindicación formal según la evidencia. Omar, por aquí la doctora Jennifer Colina pregunta, el manejo de los legrados uterinos y la revisión uterina bajo anestesia en pacientes COVID positivos, ¿cómo debería hacerse? ¿Alguna consideración especial? Ok, en cuanto a estos pacientes, es una de las cosas que más costó buscar en las referencias bibliográficas, porque la revisión no conversa mucho con respecto a qué hacer en estos casos. En líneas generales, hablan de darle el beneficio de la técnica regional.
evitar a toda costa la sedación de estos pacientes. No se puede hacer con bloqueo regional por parte hasta del mismo especialista, el mismo obstetra, bloqueo paracervical, el pudendo, o darle conductiva neuroaxial. Si tenemos hiperbara, podríamos dar una silla de montar, o si no hay hiperbara, se puede dar igual una raqui con dosis mínima y ayudar a realizar el procedimiento. Prolongamos más la estadía del paciente, pero el paciente, si tiene confirmación de COVID, debería estar en una sala de aislamiento, donde luego se pasa a su habitación de aislamiento hasta su recuperación tranquilamente para luego egresar de la institución. Muy bien, Omar. Aquí tienes una admiradora, la doctora Luisa Chirino, te dice: excelente exposición, doctor Omar. La braga de bioseguridad debe usarse en cesáreas con pacientes sospechosas. Así nuestro plan sea inicialmente dar una conductiva, por si acaso hay que cambiar de técnica. Ok. Súper interesante esa pregunta. Y les soy honesto, conversé con distintos colegas infectólogos porque era lo que más mella me hacía con respecto al análisis. Bueno, usar o no usar la braga. El uso de la braga está totalmente indicada en la anestesia general. La conductiva te hacen referencia a que tú elijas riesgo-beneficio. Si es una paciente que tiene criterio para que ese bloqueo neuroaxial no pegue, sea fallido, que se puede emergencializar, que no quieres estar corriendo sin estar desprotegido, usted puede tomar la decisión totalmente de colocarse su braga y informarse completa en dado caso que necesite abordar la vía aérea. Estos protocolos, muchos más que todo en Europa, que hablan de dar la neuroaxial o la analgesia con mascarillas y no N95, es porque son hospitales donde tienen el protocolo de hacerle prueba a cada paciente que va ingresando. Entonces, ya tú puedes saber qué pacientes de bajo riesgo y qué pacientes de alto riesgo. Pero la consideración, todo paciente que tú sientas riesgo, que puede pasar una anestesia general, que haya que invadir la vía aérea, es mejor irse completo con la braga. Claro, eso se pone sobre la mesa dependiendo de los insumos que tenemos en el hospital, que es otra de las cosas que ha hecho mucha referencia el CDC y la OMS. ¿Cuánto insumo tenemos? ¿Cuántos equipos de protección? ¿Qué podemos disponer y qué no podemos disponer? Muy bien. La doctora Jocelyn Rojas pregunta: el uso de tramal subcutáneo en el postoperatorio, ¿qué opina usted? En la revisión no conseguí nada con respecto a los opioides débiles, nada con respecto al tramador. La mención que hacían por excelencia era la morfina por su larga duración y si no pasara a bloqueo regional. De verdad que en ningún momento revisé algo en pro, a favor o en contra del tramador. Muy bien. Y también pregunta: ¿qué opina del uso de efedrina profiláctica previa a la aplicación de la anestesia conductiva? Totalmente válido. Antes de residente yo no consideraba eso. Pensaba que era algo que tú tenías que ir viendo en el momento con tu paciente. Sin embargo, luego haciendo revisiones actuales consideran el uso de cualquier vasoactivo de manera profiláctica, la efedrina profiláctica, la norepinefrina profiláctica para este tipo de pacientes. Si tu paciente tiene tensiones medias bajas, tú veas que existe alta posibilidad de que sea difícil de manejar, o un momento como tú vas viendo que descienden los parámetros hemodinámicos, es preferible una vez colocar su efedrina profiláctica para prevenir las náuseas y vómitos y ese procedimiento generador de aerosoles. Omar, hubo una pequeña interferencia, nos dicen aquí, cuando hablaste acerca de la fiebre intraparto. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Ok. En cuanto a la fiebre intraparto, es una entidad que es de origen infeccioso y no infeccioso. Se ha descrito que las pacientes gestantes COVID positivas tienen una mayor incidencia de fiebre intraparto. ¿Cuál es el problema de la fiebre intraparto? Que nos trae efectos perjudiciales para el neonato. Entonces hay que monitorizar a esta paciente
la temperatura y monitorizar el neonato que no haga ninguna variabilidad, bradicardia, se convierta en una cesárea de emergencia. Entonces, las recomendaciones que hacen las guías con la experiencia de parto, monitorización exclusiva, temperatura madre y monitorización fetal, porque es una complicación que está muy asociada a la analgesia peridural. De hecho, según la bibliografía, puede ser de la primera a la segunda causa de fiebre intraparto. Otra pregunta interesante respecto a la dexametasona, la hace la doctora Betsabé Mendoza. ¿Estaría indicada como profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios en un paciente o estaría contraindicado en un paciente COVID positivo? Ok, excelente pregunta. Lo que yo les mostré al comienzo de cómo fueron cambiando las opiniones de lo que se iba conociendo del COVID y a medida que pasaban las semanas, qué se iba aprendiendo. Inicialmente estaba totalmente desaconsejado el uso de la dexametasona porque no sabían qué papel tenía en el manejo y en el curso clínico de esta enfermedad. Sin embargo, los últimos estudios buscando una desaprobación con respecto al uso de ella no han dado resultados. De hecho, no está contraindicada el uso de la dexametasona. Si yo quiero usar con algún paciente, darle doble profilaxis, porque según los criterios de AFEL, amerita una doble profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios, estaría totalmente indicada el uso de la dexametasona. Hasta ahora la evidencia nos dice que no hay por qué desaconsejarlo. Bien. Quedan dos preguntas. Por aquí dicen, ¿cuál sería medidas conservadoras para la cefalea por punción? ¿Cuál será más efectiva según la evidencia actual? Ajá. Bueno, con respecto a las medidas conservadoras, dice que lo principal es el mantenimiento farmacológico de la paciente con los AINES. Poco a poco se ha ido reduciendo la evidencia que apoye el reposo absoluto de la paciente en el decúbito o la sobrehidratación. Lo importante es mantener a la paciente hidratada y tener sus AINES, su analgesia continua, sus AINES continuos cada 8 horas. En teoría, la mayoría de las pacientes pasadas 48 horas con este tratamiento debería mejorar. Sin embargo, ahorita en periodo de COVID no hay ningún tópico distinto con respecto a qué tipo de medidas son las más favorecedoras o no. Por último, dice, ¿qué opina con respecto a la posibilidad de que 10% de los catéteres epidurales pueden fallar en un momento dado? Entonces, sí, sería más bien, dice que 10% de los catéteres epidurales podrían fallar en el momento de una cesárea de emergencia, como para recomendar el uso de la anestesia espinal. Es decir, que preferible la espinal a que falle un catéter epidural. ¿En el contexto de anestesia o de analgesia? No especifica. Okay, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos hacen mención con respecto a la analgesia del parto es, primero, que si vas a dar analgesia, intenta colocar el catéter. Es decir, o das una peridural o das una combinada. Puedes colocar una combinada, colocar tu dosis intratecal y mantener tu catéter. Pero una de las cosas importantísimas que tienes que hacer, porque estas pacientes que van para analgesia de parto deberían estar en una sala aislada, donde ahí tienen todo para atender el periodo de dilatación, el parto y la recuperación del parto, todo en esa misma sala. Y lo ideal es que uno cuando entre a esa sala con su equipo de protección se asegure de que definitivamente ese catéter está bien colocado y el bloqueo nos está evitar eso cuando pasamos a quirófano con la anestesia general, con la anestesia en dado caso que lo amerite por alguna complicación. Esa es la indicación que hay con respecto al catéter. Ahora, un catéter no funcionante, retirarlo y convertirlo en una espinal no hay ningún problema, pero el deber ser, según las recomendaciones, es que usted no se retire de la sala de aislamiento de su paciente de analgesia sin asegurarse que ese catéter está muy bien colocado. Ok, Omar, una última pregunta que se coló por aquí. Uso de aminofilina en la cefalea por punción dural.
¿Se recomienda, no se recomienda? Ok, con respecto a la aminofilina, en los pacientes COVID positivos no encontré ninguna indicación. Ahora, la aminofilina como manejo de la cefalea por función, las evidencias más fuertes es con respecto a la profilaxis de una cefalea por función bajo el contexto de un paciente con múltiples intentos o una función dural advertida. Nos habla de suministrar una dosis de aminofilina de 125 miligramos inmediatamente en el intraoperatorio, o sea, damos la técnica, acostamos a nuestro paciente y pasamos nuestro bolo de aminofilina y luego a las 12 o 24 horas cumplimos un segundo bolo. Se han hecho estudios con respecto a este régimen y de verdad que ha ayudado mucho a la incidencia de la cefalea por función. Muy bien, aquí tenemos un comentario que nos mandó la doctora María Teresa Prado, presidenta de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Ella hace este siguiente comentario: todo paciente sospechoso o positivo COVID es obligatorio el uso del equipo de protección, independientemente de cualquier cirugía, y no lo determina la técnica anestésica. Doctor Miguel, perdóneme. Dígame. La doctora Yarlin Rodríguez nos está solicitando activar el audio para compartir una experiencia. Por favor, avíseme si se puede hacer en este momento. Sí, cómo no, ya puede hacerlo, ¿sí? Perfecto. Doctora Yarlin, le acabo de dar acceso para que comparta su audio, por favor, y su cámara, si lo desea. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo desde acá. Hola Omar, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te felicito, excelente ponencia, de verdad un orgullo. Y bueno, yo quería comentarles una experiencia que me ocurrió. Yo actualmente trabajo acá en un hospital en Chile y bueno, nosotros ya estamos bajando un poquito la ola y nos ocurrió, bueno, en uno de esos turnos nos tocó ver a una paciente embarazada, de 18 semanas aproximadamente. El residente obstetricia nos solicitó evaluación de esta paciente para, para trasladarla al servicio. Yo trabajo en un servicio agudo, y nosotros nos encargamos de monitorizar a los pacientes 24 horas. En general no tenemos pacientes obstétricos, pero sin embargo, cuando tal vez para monitorizar algún tipo de paciente nos solicitan evaluación y nosotros vamos y lo evaluamos. Obviamente, cuando fuimos a evaluar a la paciente solicitamos gases arteriales y además de eso, la evaluamos y todo eso. Obviamente con nuestras medidas de protección siempre, es muy importante y qué bueno que están recalcando las medidas de protección que son sumamente importantes. No hay que bajar la guardia. Si es sospecha, utilizar las medidas de protección. Si es un paciente COVID, aún más. Inclusive, todo paciente con cualquier, al menos una sintomatología, fiebre, tal vez una tos o lo que sea, hay que protegerse. De verdad que no hay que bajar la guardia. Y bueno, básicamente cuando fuimos a evaluar a esa paciente estaba con requerimientos de oxígeno, con una FIO2 aproximadamente un 50%, y estaba con una frecuencia respiratoria aumentada, estaba con 35 respiraciones por minuto. Nosotros le solicitamos los gases arteriales y cuando le evaluamos estaba con una PAFI como de 120. Obviamente, le dijimos al residente de ginecoobstetricia que no la podíamos trasladar porque, bueno, una paciente embarazada, las comorbilidades y además de eso, la paciente estaba con un síndrome de estrés respiratorio moderado, inclusive ya para grave. Hablamos con el encargado de la UCI y inmediatamente se solicitó interrupción del embarazo. A pesar de que tenía 18 semanas, ya era una paciente que tenía indicación de intubación. Y así fue. Entonces, bueno, eso fue una experiencia que me marcó bastante. Y de verdad que, bueno, no sé cómo están llevando esta situación allá. Pero es como que, bueno, obviamente si es una paciente que ya está con un síndrome de estrés respiratorio moderado, inclusive ya severo, ya tiene indicación de intubación y obviamente requerimientos de UCI y todo eso. Y bueno, eso quería comentarles que fue una experiencia que nos pasó y bueno, a mí me marcó bastante.
Bueno, que estén muy bien y muchos saludos y gracias por permitirme hablar. Gracias, Yarlín. Muchas gracias por su experiencia. Muy bien, muy bien. Gracias, Omar. Excelente presentación. Felicitaciones. Quería hacer un pequeño comentario antes de continuar. Tenemos personas conectadas en diferentes